Buenos días. ¿Puedo dar una información, vecino? ¿De qué haría? Este folleto tiene una pregunta. ¿Cómo ve usted el futuro? Mi nombre es Omar, mucho gusto. El ¿El suyo. futuro? ¿Cómo así? Trae tres sugerencias. Dice, ¿seguirá igual, empeorará o mejorará? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Omar, Peor. ¿Ustedes qué son? testigo de Jehová. Ah, ya. Bueno, yo le hago otra pregunta a usted. Veinte. ¿Cuál es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó? Se la voy a contestar con la siguiente. ¿Usted sabe cuál era el tema principal de la predicación de Jesús? O sea, ¿qué predicaba Jesús? Ajá. ¿Le, El eva- me, me parece que el Evangelio. le gustaría que le mostrara Ujú. donde él mismo contesta? Jesús, ¿sí alcanza a leer? Ujú. Ahora Jesús, note lo que dice aquí en el 43 para no extendernos tanto. Dice, sin embargo, cuando se hizo de día, salió y prosiguió a un lugar solitario. Pero las muchedumbres andaban buscando y llegaron hasta donde estaba. Y trataron de detenerlo para que no se fuera de ellos. ¿Por qué trataron de detenerlo? Porque como había hecho milagros, había alimentado a muchas personas, había curado enfermos, entonces, ¿qué quería la gente de ese pueblo? Que se quedara ahí. Y note lo que les dice Jesús aquí en el 43. Pero él les dijo, también a otras ciudades tengo que declarar las buenas nuevas del reino Ujú. de Dios, porque para esto fui enviado. Sí, pero entonces Jesucristo fundó una iglesia. ¿Cuál es esa? ¿Usted sabía eso o no? ¿No tiene información de eso? Claro. ¿Qué predicaba él? No, pero que la fundó, que la fundó, la iglesia, su iglesia. Claro, le enseñó, él predicaba las buenas nuevas del reino. No, está en Lucas, está en Mateo 16, del 19. ¿Cómo es su nombre? No me dijo su nombre. Ah, Mi nombre es no, Omar. dígame vecino. Mi nombre es Omar, el Sí. suyo. Vecino, dígame vecino. No tiene nombre. Ah, no dígame vecino, con no es suficiente. Con eso es suficiente. Sí. Ah, bueno. ¿Usted conoce el Padre Nuestro? No, pero Bueno, lea el Mateo, Mateo para 16. no desviarnos del tema. Pero ahí me parece que está hablando de la oración. Ajá. De la oración. ¿Qué le dijo él? Ah, Venga tu tu reino. reino. ¿Efectúese qué? Tu voluntad. O sea, estaba enseñando a las personas que pidiera qué, que viniera qué, el reino. El reino, sí, lógico. Pero vean, si estamos hablando de ese tema se está hablando acerca de cuando el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos. Sí, hay que entender, le está diciendo, explicando a los discípulos, le estaba diciendo, vosotros cuando oréis así, oréis Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué se lo decía a los discípulos? Porque los discípulos sí son hijos de Dios. Mire, vecino, Entonces, entonces le- no me contestó la pregunta, ¿cuál es la iglesia? Porque usted que Jesús, el Señor bueno, Jesucristo yo le hago fundó. una pregunta. Lo que pasa es que usted no me ha dado el nombre, no me ha ¿Mm? dado ni su nombre. Pero Sí, yo es bueno, que le voy a contestar con otra pregunta. ni su nombre me interesa, yo creo que mi nombre tampoco le interesa. Bueno, Entonces, yo le hago lo la que tenemos que pregunta, hacer es el tema que estamos yo le hablando. pregunto porque para dirigirme a usted con respeto, No, pero dígalo así solamente, eso no necesita porque yo creo que a mí no me interesa su nombre, para a nada. mí sí me ¿Sí? interesa su nombre porque, Ni yo creo que el mío tampoco le interesa a usted. no, sí me interesa Entonces, ¿cuál es porque, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó? bueno, yo le hago otra pregunta. Usted me está haciendo una pregunta, o sea, como para no entrar ¿Mm? en dilemas ni en polémicas, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Jesús utilizaba la Biblia y la leía? Que utilizaba la ley, pues imagínense, si es el actor, es el que hizo todo, él es el que, sí, Pero ese, usted cree que la leía, ¿quién? Jesús. ¿Jesucristo la leía? ¿Sí, sí cree usted que la leía? Pues la leyó una vez el rollo cuando tenía 12 años, pero yo creo que él la leía para aprender, no, porque él es el actor de todo. Dice, de modo que se le dio el rollo del profeta Isaías Ajá, y abrió el rollo sí. y halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu de Jehová está sobre mí, Ujú. porque Él me ungió para declarar que, Entonces, ese es cuando tenía 12 años, no, aquí está muy adulto ya el hombre. ¿sí? Claro, aquí es cuando el mismo capítulo donde está Ujú. hablando él Bueno, que estaba haciendo milagros y esto. sí, A los pero 12, bueno. a los 12 años no. Estamos ¿por qué no lee la iglesia que el Señor Jesucristo fundó? ¿Por qué no la busca? Está en 19. ¿Por qué? Terminemos de leer el pasito, ya le leo el pedazo Léale, donde usted quiere. léale, pues. Entonces dice, de modo que se le dio el rollo del profeta Isaías y abrió el rollo
y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres, me envió para predicar una liberación a los cautivos, un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberación, para predicar el año acepto de Jehová. Con eso enrolló el rollo, se lo devolvió al servidor y se sentó, y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga se fijaron atentamente en él. ¿Por qué cree usted que se fijaron atentamente en él? Todos los que estaban ahí en la sinagoga. Porque se cumplió. Pero ¿por qué cree ¿Mm? usted que se fijaron atentamente en él? ¿Qué por qué? No, explíquelo usted entonces, ¿por qué? Porque en aquella época estaban los rollos y no estaban separados por versículos. Entonces aún así Jesús agarró Estaban y por fue rollos, sí. directamente Ujú. a la parte, como dice ahí, donde estaba escrito de él, Sí, claro. donde, Sí, donde se cumplía la profecía. sí. Ahora va Mateo, Mateo 16, 19. 16, 19. Dice: yo les daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que ates en la tierra será la cosa atada en los cielos, y cualquier cosa que desates sobre la tierra será la cosa desatada en los cielos. Siga. Entonces ordenó rigurosamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Cristo. Sí. Desde ese tiempo, Entonces, dígalo del 18, creo que. dice: también yo le digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta masa rocosa edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no las subyugarán. Ajá. Tú eres Pedro y sobre esta roca, Ujú. digamos, le está diciendo, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa? Aquí le está hablando Sí, pero de lo ¿cuál es mismo que esa? predicaba. De la más de 6.000, yo creo que hay en el mundo, ¿cuál será esa? ¿A cuál se refiere usted? Dígamelo usted. ¿Mm? Yo le estoy mostrando lo que yo le Sí. estoy mostrando a usted, se lo muestro mediante la Biblia. Sí, O sea, mire, dígame que yo he escuchado por internet acerca de este señor que se llama Luis Toro, y ese señor está más equivocado que el que le dicen padre. Toro, no sé si usted lo ha mirado, dice que él fundó la iglesia, que el Señor Jesucristo fundó la iglesia católica ahí. Es un grave error. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Es un grave error porque cuando le está diciendo, ahí no está diciendo iglesia católica, ahí está diciendo a los discípulos: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. esta parte yo creo Y que le dio las llaves, le dio las dice, llaves. ¿A dónde abrió Pedro con esas llaves? dice que le dio las llaves del sepulcro, y lo que atara aquí en la tierra iba a No, ser. no, las llaves del reino, de los cielos. ¿Dónde Pedro abrió con esas llaves? Que no tiene, no, más o menos no se acuerda. Le quería mostrar esto. Pero póngale cuidado, espérame, cuando está diciendo que las llaves, entonces le estaba diciendo, no es una llave literal. Ah, no, obvio, No, era una llave simbólica. Simbólica, entonces, ¿en dónde Pedro abrió con esas llaves? Para el cielo. ¿Para dónde iba a abrir? Ah. Decía que lo que atara en el cielo, le Sí, dio la sí, oportunidad pero de que, así como, es una llave del reino. La abrió con la primera predicación. ¿No recuerda la primera Claro. predicación de Pedro? En Hechos 2. En Hechos 2 abrió. Ana Mari, ¿cómo le va? Entonces ahí abrió. Mire, note como dice aquí en Mateo 24, que yo creo que esta lectura la debe conocer usted mucho. ¿Está hablando quién? Jesús, dice, partiendo enseguida Jesús, Ujú. se iba del templo. Y nota como empieza a decir aquí en el 3, dice: estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y le dijeron, en secreto, dice, ¿no? Nosotros ya hablamos, ¿sí? Entonces Dinos, ahí le dije. ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Entonces averigua cuál es hora de para acá que venga, porque me está viendo tarde. Ahora de para acá, si quiere ahorita hablamos y me dice cuál fue la llave que le dio el Por Señor eso, pero Jesucristo. espérese, le La termino llave. de leer. Ahorita que venga, es que tengo que ir a una diligencia. ¿Listo? Ah, bueno. Hablamos, vecino. Ok. Tenga buen día. Gracias. Chao, niño.